CMI, última emisión. Partidos de oposición piden renuncia de ministra de Transporte durante debate por la Ruta del Sol. Ministra se defiende. Consejo Nacional Electoral cita al expresidente Santos por escándalo de Odebrecht. Cámara aprueba acusación contra exmagistrado Leonidas Bustos por cartel de la toga. 694 candidatos inhabilitados para elecciones regionales de octubre. Revelan lista de 2.000 empresas que evaden impuestos. Alerta por accidentes viales. 3.000 personas han perdido la vida en carreteras. Consejo de Estado ratifica medidas cautelares para proteger el aire en Medellín. Alistan sanciones contra inmobiliarias piratas en Bogotá. Hay 2.400 denuncias. Peso argentino sigue cayendo por incertidumbre política. Ladrón se disfraza con máscara de abuelo para robar banco en Brasil. Esta hembra tan buena. ¿Y cómo hacer a otra o es usted arregladita? Yo arregladita. 20 años sin Jaime Garzón. Por su crimen, solo hay 2 condenados. Y en deportes, Cabal y Farah ganan su primer partido en el Masters 1000 de Cincinnati. Este es el golazo marcado hoy en el Campeonato Nacional Sub-21 para Norte de Santander. Plácido Domingo se ve envuelto nuevamente en un escándalo de abuso sexual. Al final de la emisión les tengo las declaraciones de una de sus supuestas víctimas. No me fallen, tenemos una cita. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Muy buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Durante el debate por la Ruta del Sol, 2 senadores de partidos de oposición le pidieron la renuncia a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, por la fallida conciliación que intentó con los bancos que financiaron la obra a cargo de Odebrecht y de una filial de Corfi colombiana. Muchas gracias. A las 5 de la tarde comenzó un debate sobre el tema Odebrecht y la conciliación que intentó el gobierno nacional con los bancos que ayudaron a financiar la Ruta del Sol 2, cuestionada obra pública, la vía que une el centro del país con la costa atlántica, porque fue fruto de la corrupción, los pagos y sobornos de Odebrecht. El citante Armando Benedetti le echó la culpa al gobierno Santos y dijo que este gobierno, el de Duque, está negociando con los bancos en la vicepresidencia de la República. Porque las reuniones se hicieron en la vicepresidencia. Es verdad, como le oí decir por ahí, que no fue una peluquería ni en un garaje donde se hizo la conciliación. Pero la vicepresidenta, según lo ha dicho mi compañero, no podía estar ahí. Ella fue miembro del Banco de la Junta, del Banco de Bogotá. No podía. La señora vicepresidente estuvo en la reunión, en la vicepresidencia. Hace 14 años salió como suplente de la Junta del Banco de Bogotá. La señora superintendente, el vicepresidente, es amiga de muchos colombianos. No tiene amistad entrañable con Luis Carlos Sarmiento, con nadie de esos bancos, con nadie de esos grupos, con nadie de esos concesionarios. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, respondió de inmediato. Insistió en que el Estado colombiano está en esta situación porque el anterior superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, impuso medidas cautelares que impidieron que se declarara la caducidad sobre el contrato y multar a los constructores y socios de Odebrecht. Hubiera tenido que renunciar a la participación de las licitaciones en curso. Hubiera tenido que ceder o renunciar a la ejecución de los contratos que tenía adjudicados. Hubiera tenido que pagar inmediatamente una cláusula penal de 82.000 millones de pesos. Nada de eso pasó. ¿Por qué nos pasó? Por la decisión de un superintendente de Industria y Comercio, que es una autoridad administrativa. A pesar de existir una medida cautelar de un tribunal de Cundinamarca, decidió como medida cautelar ordenar la terminación inmediata del contrato. Hay mucha tela de dónde cortar y sus actuaciones como ministra del Transporte han sido absolutamente incorrectas, irresponsables e ilegales, por completo inaceptable, porque no puede un ministro del Estado colombiano darles tratamientos de buena fe a quienes no lo son. Voceros de los partidos de oposición, como el Partido Verde, a través de Antonio Sanguino, y el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, han insistido en que la ministra de Transporte debe renunciar a su cargo. El Consejo Nacional Electoral abrió una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial.
El Consejo Nacional Electoral abrió la indagación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos para establecer si su campaña de reelección en 2014 recibió financiación irregular de la multinacional Odebrecht, envuelta en escándalos de corrupción en América Latina. El monto de lo que se investiga es si recibió cerca de 4.000 millones de pesos. La decisión del Consejo Nacional Electoral fue tomada por una subcomisión de 3 magistrados. El expresidente Juan Manuel Santos fue citado el 4 de octubre a que asista al Consejo Nacional Electoral y explique cómo fue financiada su campaña. La plenaria de la Cámara de Representantes acogió esta noche el escrito de acusación contra el exmagistrado José Leonidas Bustos, implicado en el cartel de la toga. La plenaria de la Cámara aprobó el escrito de acusación contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho propio en el proceso por el llamado cartel de la toga. Sin número de testimonios que demuestran que el señor José Leonidas Bustos atentó contra el bien más importante que tiene nuestro Estado, que es la justicia. La defensa del exmagistrado denunció irregularidades en la votación. Pues básicamente la Cámara escuchó una sola voz hoy, escuchó la voz del Centro Democrático, que siempre ha calificado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia como una banda de criminales. El proceso contra José Leonidas Bustos pasa al Senado, donde podría perder su fuero. En un informe enviado al Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría advierte que 694 candidatos están inhabilitados para las elecciones regionales de octubre. De acuerdo con el reporte de la Procuraduría, tras revisar los antecedentes de 694 candidatos, se estableció que están inhabilitados, por lo que le trasladó la información al Consejo Nacional Electoral. La entidad continúa con el análisis de los antecedentes de los más de 117.000 aspirantes. La Procuraduría General de la Nación sigue en proceso de requerimiento a las autoridades a fin de complementar la información. Las regiones con más candidatos inhabilitados son Antioquia con 75, Cundinamarca con 72, Valle del Cauca con 57 y Boyacá con 52. CMI conoció el listado de más de 2.000 empresas que se beneficiaron con los servicios de la red de corrupción de alias La Patrona, quien defraudó a la DIAN por más de 2 billones de pesos. La Fiscalía y la DIAN rastrean los movimientos financieros de más de 2.000 empresas que al parecer contactaron a Olga Lucía Díaz, alias La Patrona, con el fin de evadir impuestos, desfalcando cerca de 2.3 billones de pesos. CMI obtuvo el listado de las empresas que buscaron los servicios de la mujer, entre las que destacan 16 compañías que realizaron más de 207 transacciones con una serie de empresas fachada que creó alias La Patrona. Las firmas mencionadas por la Fiscalía son principalmente del sector de la construcción, y es que el caso donde mayor dinero es investigado es el proceso de la empresa Alquiler de Formaleta, una compañía dedicada a arrendar equipos de construcción donde se rastrean transacciones por más de 40.000 millones de pesos. Entre las principales empresas también figura la compañía Informática Documental, empresa dedicada al manejo de archivos físicos con transacciones por más de 20.000 millones de pesos. En el listado también aparecen entidades como el Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP, con transacciones por más de 6.700 millones de pesos. Encontramos en el modus operandi una bodega en el barrio Ricaurte de la capital de la República con torres, con millones de facturas, donde se relacionan cientos de empresas. La Fiscalía analiza las consecuencias penales para los empresarios. El gobierno ampliará el plazo para que más colombianos se acojan al denominado régimen simple, según informó el director de la DIAN, José Andrés Romero. A la fecha, ya hay más de 6.300 personas que se han acogido al régimen simple, que permite pagar impuestos tanto nacionales como territoriales en una sola declaración. Vamos a intentar extender el plazo para que las personas hasta el 16 de septiembre se puedan inscribir en el régimen simple. A partir de la próxima semana, las personas con ingresos inferiores a 2.750 millones de pesos anuales podrán solicitar el RUT de forma virtual. La DIAN también reveló que en el país declaran impuestos 3,5 millones de personas, tanto naturales como jurídicas. Hay 2 millones más que no declaran, o porque son tenderos informales o porque, a pesar de recibir grandes ingresos, le hacen conejo a la DIAN. Frente al nuevo régimen de tributación, la Corte Constitucional podría tumbar mañana el modelo que hasta ahora beneficia a 6.000 contribuyentes. Dicho régimen le permite a los pequeños empresarios con ingresos anuales inferiores a los 2.750 millones de pesos pagar todos sus impuestos en un solo formulario, además de concederles beneficios en el no pago de algunos parafiscales. Según el demandante, la norma viola la autonomía de las entidades territoriales, puesto que el cobro del impuesto de industria y comercio le corresponde solo a municipios y departamentos y actualmente es recaudado por el Ministerio de Hacienda.
Tanto el gobierno como la Procuraduría le pidieron a la Corte que no estudie la demanda por inconsistencias en los argumentos, mientras que otros intervinientes pidieron una modulación de la norma para que no se caiga completamente. CMI conoció que la ponencia, en cabeza de la magistrada Cristina Pardo, le da la razón al demandante y declara inexequible dicha norma. Sin embargo, algunos magistrados no estarían de acuerdo con el planteamiento porque aseguran que el régimen simple de tributación contribuye a disminuir la informalidad en el país. Murió esta noche en Bogotá a la edad de 105 años la ex primera dama de la Nación, Cecilia Caballero de López, viuda del expresidente Alfonso López Miquelsen. Cecilia Caballero Blanco fue esposa del expresidente liberal Alfonso López Miquelsen, quien gobernó el país de 1974 a 1978. Nacida el 30 de septiembre de 1913 en Bogotá, falleció esta noche a la edad de 105 años. Contrajo matrimonio con Alfonso López Miquelsen el 23 de octubre de 1938 en la iglesia de Nuestra Señora de la Salud, en Boyacá, en el departamento de Cundinamarca. De su matrimonio tuvo 3 hijos, Alfonso, Juan Manuel y Felipe López Caballero. Conocida como la niña Ceci, la señora Caballero Blanco fue compañera inseparable de Alfonso López Miquelsen en sus actividades políticas, sociales y como estadista. Se la recuerda por su participación muy activa en la campaña política que su esposo adelantó como dirigente del MRL, etapa durante la cual recorrió toda Colombia y que ella recordaba como la más hermosa de su vida. Tuvo siempre una gran sensibilidad social. Como primera dama, Cecilia Caballero se dedicó fundamentalmente a trabajar por la familia y la infancia. Fue la principal promotora de la legislación que abolió la diferenciación de hijos naturales y legítimos, lo que marcó un cambio significativo para la familia colombiana. Precisamente como reconocimiento a su labor social, la señora Caballero de López fue declarada Mujer del Año en 1978, año en que terminaba el mandato su esposo Alfonso López Miquelsen. CMI, su personal periodístico, técnico y las directivas del Canal 1 expresan sus más sentidas condolencias a la familia de la niña Ceci. Y se cumplieron 20 años del asesinato de Jaime Garzón. A pesar de que solo hay 2 personas condenadas y 5 procesadas, el crimen sigue en la impunidad. En el proceso de José Miguel Narváez, que hoy es el único condenado a 26 años en el crimen de Jaime Garzón, reposan declaraciones que lo señala como el hombre que lo entregó a Carlos Castaño. La rebaja de condena al ex subdirector del DAS dio un revés al caso que había sido declarado de lesa humanidad. Consideramos que es un caso que ha estado plagado de obstáculos para el avance de las investigaciones judiciales desde el inicio mismo de la investigación. Ahora los abogados del caso de Jaime Garzón están a la espera de la respuesta de la Justicia Especial de Paz sobre el caso del coronel Plazas Acevedo. El paso lógico que esperamos es que se abra un macrocaso dentro del cual pueda ser investigado el caso del homicidio de Jaime Garzón. Aunque los abogados de la familia aseguran que ha habido avances de justicia, reprochan que no haya esclarecimiento total de este crimen. Pues esta noche fue realizado un homenaje a nuestro recordado Jaime Garzón. Ocurrió en la Universidad Nacional. El Auditorio León de Greiff fue el centro de encuentro de más de 1.600 personas de todas las generaciones para recordar a Jaime Garzón. Hoy, después de 20 años, la memoria de este hombre, humorista y periodista, volvió a resonar entre aplausos y un grito de justicia. Han pasado muchos años de aquel suceso tan duro, pero a nadie se le olvida, eso sí, se lo aseguro. Su hermana Marisol, que lo recuerda siempre con amor, sorprendida por la convocatoria, solo insiste en una cosa. Es muy difícil poder decir qué va a pasar con la justicia porque en este país no hay justicia. La esperanza y la fe de todas las generaciones para esclarecer este caso es lo que los mantiene unidos. Y así, una vez más, le dijeron adiós a Garzón. El Consejo de Estado ordenó a las autoridades de Medellín adoptar las medidas necesarias para proteger la calidad del aire en la capital de Antioquia. Según la corporación, las autoridades de la capital antioqueña no han hecho lo suficiente para reducir los niveles de contaminación en la ciudad, lo cual implica mantener a los ciudadanos informados sobre el estado del aire, pese a que sí reconoce que se han adoptado medidas.
Por lo tanto, el alto tribunal consideró que deben seguir vigentes las medidas cautelares que ordenaron a las entidades demandadas actuar para hacer frente a los problemas medioambientales que ha venido afrontando la capital del departamento. El pronunciamiento del Consejo de Estado se hizo luego que la alcaldía de Medellín apelara a la decisión del Tribunal Superior con el fin de dejar sin efectos las medidas cautelares que hacen parte de una acción popular que interpuso un grupo de ciudadanos para que se protejan los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano. Hubo caos en la autopista norte de Bogotá por cuenta de bloqueos en el sistema Transmilenio. La demora en los buses generó que los usuarios se tomaran la calzada exclusiva e impidieran el paso de los articulados. Las primeras protestas ocurrieron en la estación Alcalá, pero fueron replicadas en 4 estaciones más, lo que desencadenó la parálisis de toda la troncal por la autopista norte. La normalidad volvió sobre las 9 de la noche, después de 3 horas de bloqueo. Más de 6.000 personas perdieron la vida en siniestros viales durante 2018. Este año la cifra ya supera los 3.000 casos. El proyecto de ley en el que trabaja el gobierno busca que los vehículos cuenten con condiciones mínimas de seguridad. Los vehículos que se mueven en Colombia no tienen por qué ser más inseguros que los de otros lugares del mundo. Comprometámonos a hacerlo realidad y que sea por iniciativa propia, no por temor a una multa o una sanción. Exigimos mejor a las marcas que le muestren a sus futuros compradores qué elementos de seguridad tengan sus vehículos. Está el ABS, está el airbag, están los elementos de choque frontal. Las cifras son preocupantes. En 2018 más de 6.000 personas perdieron la vida en siniestros viales. Este año la cifra ya supera las 3.000 muertes. Ya tenemos del orden de 3.200 muertes como consecuencia de incidentes de tráfico en el primer semestre. Las motocicletas representan un 49% de la cifra total, con 1.546 casos de siniestralidad en lo corrido de este año. Proponen sanciones a inmobiliarias piratas. Hoy fue radicado en el Congreso un proyecto que busca endurecer las sanciones contra estas firmas de papel, y es que en Bogotá las quejas se han incrementado un 127%. Las quejas contra inmobiliarias piratas prendieron las alarmas en Bogotá. A la fecha se tiene registro de 2.400 denuncias y el 80% de ellas son contra empresas de papel. Donde aumentó en más de un 200% estas quejas contra este tipo de inmobiliarias piratas en Bogotá. La mayoría de quejas tienen que ver con el no pago de cánones pactados o la destinación del inmueble para otras actividades. Por eso, en el Congreso fue radicado un proyecto de ley para depurar el sector y endurecer las sanciones a los piratas. Donde pretendemos que cada vez que cometan una infracción de esta índole se le imponga una multa hasta de 200 salarios mínimos, pero adicionalmente que se cancele su registro por 10 años. En Bogotá hay más de 1 millón de inmuebles arrendados. La mayoría de quejas se concentran en Suba, Engativá y Ciudad Bolívar. El peso argentino volvió a caer por segundo día consecutivo, lo que generó una enorme incertidumbre en los mercados financieros. La moneda argentina cayó 7,5%, mientras que el dólar volvió a subir luego del triunfo del kirchnerismo en las elecciones primarias. Y cientos de miles de manifestantes volvieron a tomarse el aeropuerto de Hong Kong por tercer día consecutivo. Este es el 8º terminal aéreo más grande del mundo y fue escenario de grandes enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. A esta hora los vuelos que habían sido cancelados ya se reanudaron. En Brasil, un hombre intentó robar un banco disfrazado con una máscara de anciano. Las autoridades informaron que el responsable habría sido un ex empleado quien irrumpió en el establecimiento e incluso llegó a tomar algunos rehenes. Segundos después desistió del atraco y tras intentar darse a la fuga fue capturado.